Conozcamos a fondo a don clonazepam, todo un hito en los medicamentos existentes y más famoso que cualquier político. Fue patentado en 1964 y en 1975 lo comercializó Laboratorios Roche como un antiepiléptico. Cuando se consume empieza a hacer efecto entre un rango de 20 a 60 minutos, dependiendo de cada quien. Pertenece a la familia de las benzodiazepinas y es de vida media larga. Las personas tienden a consumirlas sobre todo como anticonvulsivo, como un tratamiento contra el trastorno de ansiedad generalizada y también contra el trastorno de pánico con o sin agorafobia. O sea, miedo a las situaciones o escenarios en donde se puede desarrollar mucha impotencia o estrés, como le podría pasar a alguien al intentar hablar en público, por ejemplo. Hay otras indicaciones por ahí, pero no son ya tan frecuentes como estas que te dije. No es un analgésico, no es un antidepresivo, es una benzodiazepina que se utiliza sobre todo como ansiolítico. Si alguien tiene enfermedad renal crónica, diálisis, hemodiálisis, no requiere reajuste, ya que solo el 2% del medicamento se elimina por orina. Pero si alguien tiene daño hepático severo, por ejemplo, una cirrosis muy avanzada, de preferencia no se debe de utilizar. Tenemos que tener mucho cuidado los médicos al recetarlo y los pacientes al acceder a él, ya que con 4 semanas que se esté tomando, el retiro del fármaco puede requerir tiempo y reducciones poco a poquito de la dosis total que se está tomando, de preferencia semanales, hasta que se logre eliminar por completo, ya que si se hace de una, puede haber un síndrome de supresión que no va a ser nada agradable. Sus efectos secundarios relacionados al aspecto sexual, puede haber disminución de este apetito, puede haber impotencia, puede provocar retraso en la eyaculación. Incluso una mujer menstruante pudiera tener dolor en ese evento al tomar este fármaco. No se recomienda utilizar el miastenia gravis y no se recomienda usarlo directamente en una persona con depresión, a menos que esté medicada para la enfermedad y que el médico juzgue que es necesario que pudiera utilizarse. Pero no es un antidepresivo. Si yo le doy esto a alguien con depresión sin darle el antidepresivo, puedo empeorar los síntomas y poner muy mal a esa persona. Y por supuesto, y lo que tú ya sabes, hay riesgo de que una persona se pueda volver adicta a este tipo de fármacos. Con el tiempo se desarrolla tolerancia a estos medicamentos. La dosis que hoy te estés tomando, quizás mañana pudiera requerir aumentarse para obtener el mismo efecto que ahora tienes. No debiera combinarse con buprenorfina, con morfina o hasta fentanilo. Los opioides pueden aumentar el riesgo de un efecto secundario severo cuando se consumen junto con clonazepam y sus familiares, ¿no? Alprazolam, etc. Puede pasar algo tan severo como depresión respiratoria y ahí puede quedar una persona. No debiera consumirse junto con el alcohol porque puede haber efectos adversos como disminución de frecuencia cardíaca, disminución de frecuencia respiratoria e incluso puede aumentar el riesgo de que una persona que esté predispuesta convulsione. También el uso del clona puede provocar que una persona olvide acontecimientos recientes que acaban de suceder, o sea, que se afecte lo que se conoce como memoria anterógrada. Contrario a lo que pudiéramos pensar, no hay evidencia que indique que directamente le hacen daño al bebé al grado de provocar un defecto al nacer. Se asocian sobre todo a que el bebé tenga bajo peso cuando llega o que el parto llega antes de tiempo, pero de ahí en fuera no hay nada más. Podríamos decir que realmente no se sabe finalmente qué impacto tienen durante el embarazo, aunque no ha brincado mucho la liebre. Y sí, pequeñas concentraciones del fármaco alcanzan la leche materna, por lo cual el bebé podría estar expuesto al amamantarse al medicamento. Sin embargo, tanto su uso en el embarazo como en la lactancia, al final la ciencia dice, si el beneficio supera los riesgos, adelante. Es un escenario muy difícil, honestamente no quisiera estar ahí, pero puede ocurrir. Una mamá que por enfermedad esté tomando este medicamento puede pasarle al bebé concentraciones del mismo y el niño al nacer puede nacer sin mucho movimiento, con poco tono muscular, con dificultad para respirar, lo que puede ser un problema muy serio. Y no nos confundamos, no es veneno puro, no es un mal medicamento, al contrario, son de mucha utilidad, pero bien indicados y usados estrictamente bajo supervisión médica. Si tienes crisis convulsivas que sean de difícil control, pudiera ser que el médico decidiera darte un poco de este fármaco. Lo mismo ocurriría si hay un trastorno de ansiedad generalizado severo. ¿Que tiene riesgos? Pues sí tendrá riesgos como cualquier fármaco. El chiste es el beneficio que se espera obtener
de estarlo utilizando. Por eso, si vamos a correr el riesgo, que esté bien indicado. Lo que los médicos debiéramos de hacer es evitar que se generen nuevos pacientes que lo estén utilizando por una indicación muy barata, como por ejemplo que no pueden dormir. De hecho, clonazepam no está aprobado por la FDA para utilizarlo contra el insomnio, aunque se usa. Nosotros los médicos tenemos que evitar que se nos haga fácil recetarlo, y las personas que llegan con nosotros también deben de evitar que se les haga fácil que por no poder dormir entonces pidan este tipo de medicamentos sin saber el trompo que se van a echar a la uña, como decimos en el norte. Si tú padeces insomnio y estás pensando en acceder a este medicamento, mejor ve a que te valore un terapeuta o te valore un psiquiatra o un internista para que establezcas si hay depresión o ansiedad que amerite ser tratado con fármacos y con terapia, y que esa sea la causa de que no duermas antes de meterte en estos terrenos.